hay formaciones de roca en los Dolomitas que son espectaculares. Y luego están las Cinque Torri, 5 agujas de dolomita que se elevan desde un plató a 2137 metros de altitud, como si alguien las hubiera clavado ahí a propósito. No están rodeadas de un valle, no están al fondo de un barranco, están en medio de una pradera abierta, expuestas desde todos los ángulos, sin nada que las oculte ni que las proteja. Y esa exposición, esa nakedness arquitectónica que tiene la roca, es exactamente lo que las hace tan difíciles de olvidar cuando las ves por primera vez. Se llaman Cinque Torri, que en italiano significa las 5 torres. Aunque si te pones a contarlas bien, verás que hay más de 5. Dependiendo de cómo dividas los bloques y las agujas secundarias, puedes llegar a contar hasta 10 o 12 formaciones distintas. Pero el nombre quedó fijado hace siglos para referirse al grupo principal, y nadie lo ha cambiado. Están en la provincia de Belluno, en el corazón de los Dolomitas Ampezzanos, a 10 kilómetros al suroeste de Cortina d'Ampezzo. A su espalda se eleva la Tofana di Roces, una de las cumbres más grandes de los Dolomitas, con sus 3.225 metros, y desde cualquier punto del plató, en los días claros, se ve el Pelmo, el Antelao y en días excepcionales hasta las Trécime. Pero lo más extraordinario de las Cinque Torri no es la geología, no es el paisaje, no son las vistas. Es lo que pasó aquí entre 1915 y 1917. Es lo que todavía puedes ver si sabes dónde mirar. En los próximos 30 minutos voy a contarte la historia completa de este lugar, la que está en las guías y la que no está. Antes de continuar, un momento. Si estás pensando en ir a los Dolomitas y quieres prepararte bien, en la descripción hay un enlace para descargarte el primer capítulo de la guía secreta de Dolomitas completamente gratis. No hace falta que compres nada, es gratis. Y si este tipo de contenido te parece útil, suscríbete ahora. Publicamos documentales como este sobre destinos que merecen más de lo que les da el turismo de masas. Seguimos. Las Cinque Torri pertenecen a los Dolomitas Ampezzanos, el grupo de macizos que rodea Cortina d'Ampezzo. Cortina es conocida como la reina de los Dolomitas. Y no es un título que se haya puesto ella sola. Fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1956 y lo será de nuevo en 2026, compartiendo los Juegos con Milán. Es cara, elegante y lleva más de un siglo siendo el destino favorito de la alta sociedad italiana y europea, cuando quiere ponerse botas de montaña sin renunciar al buen restaurante de noche. Las Cinque Torri están a 10 kilómetros de Cortina, en la carretera que sube al Passo Falzarego. El Passo es uno de los puertos de montaña más importantes de los Dolomitas. Conecta Cortina con el Alta Badia, está a 2.105 metros de altitud y fue durante la Primera Guerra Mundial la línea que separaba Italia del Imperio Austrohúngaro. Ese detalle geográfico es fundamental para entender las Cinque Torri. No son solo unas torres bonitas en medio de la montaña. Son un punto estratégico que 2 ejércitos pelearon por controlar durante 2 años, en unas condiciones que hoy son difíciles de imaginar. La región se llama Cadore, y antes de pasar a Cortina y a la provincia de Belluno en el siglo XX, tenía su propia identidad cultural fuertemente marcada por la lengua ladina y por siglos de comercio y conflicto en los pasos alpinos. Si te pones delante de las torres con las ganas de identificarlas, la cosa se complica rápido.
La más alta es la Torre Grande, con 2.361 metros. Es la que domina el grupo vista desde el oeste, la más vertical y la que tiene el perfil más fotogénico. A su derecha está la Torre Seconda, también llamada Torre Barancio. Luego la Torre Terza, conocida como Torre Lucy, por una aristócrata vienesa que fue una de las primeras mujeres en escalarla a principios del siglo XX. Después, la Torre Cuarta, dividida en dos bloques que desde algunos ángulos parecen una sola torre y desde otros parecen dos. Y finalmente, la Torre Quinta, la más alejada del grupo principal. Pero alrededor de ese núcleo central hay formaciones secundarias con nombres propios. La Cima Bassa, la Forcella Cinque Torri, el Pilastro, el Dente del Cinque Torri. Cada una con su propia historia de ascensiones, sus propias rutas de escalada, sus propias marcas en los topos de los alpinistas del siglo pasado. El grupo fue explorado sistemáticamente a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando el turismo alpino empezaba a abrirse paso en los Dolomitas. Los Scoiattoli, el club de escalada de Cortina, bautizaron muchas de las rutas y dejaron sus nombres grabados en la historia alpinística de este grupo. Los Scoiattoli, que en italiano significa ardillas, siguen siendo hoy uno de los grupos de escalada más activos y respetados de los Dolomitas. En junio de 1915, Italia declaró la guerra al Imperio Austrohúngaro. El frente que se abrió en los Alpes fue uno de los más brutales de toda la Primera Guerra Mundial, no solo por las bajas, sino por las condiciones en que se combatió. Soldados de ambos lados peleando a más de 2.000 metros de altitud, en invierno, con temperaturas de 30 grados bajo cero, en paredes de roca verticales, en trincheras excavadas en la nieve y el hielo. Más hombres murieron por las avalanchas, el frío y los aludes que por las balas enemigas. Hubo inviernos en los que los mandos prohibían el fuego de artillería por miedo a desencadenar nevadas que mataran a sus propias tropas. El paso Falzarego y las Cinque Torri fueron un punto estratégico del frente italo-austriaco en el sector de Cortina. Los italianos controlaban el paso y necesitaban protegerlo. Los austriacos querían recuperarlo para avanzar hacia el Véneto. Y las torres, con su posición elevada y dominante sobre el plateo, se convirtieron en un punto de observación y defensa de primer orden. Las tropas italianas, los famosos Alpini, excavaron trincheras entre las torres, instalaron puestos de observación en las grietas de la roca, construyeron barracones de madera para pasar el invierno a 2.200 metros y tendieron kilómetros de alambre de espino entre las formaciones para protegerse de los ataques nocturnos. El frente de los Dolomitas se estabilizó bastante rápido en esta zona. No había grandes avances ni grandes retiradas. Era una guerra de posición, de resistencia, de aguantar el invierno sin morir de frío. Los hombres que estuvieron aquí entre 1915 y 1917 combatieron con bayonetas y granadas en espacios de pocas decenas de metros, en los mismos corredores de roca por los que hoy pasean los turistas con bastones de trekking. En 2004, después de años de trabajo de restauración, las Cinque Torri se convirtieron en uno de los museos al aire libre más importantes de la Primera Guerra Mundial en los Alpes. El Museo All'Aperto delle Cinque Torri es un recorrido de aproximadamente 2 kilómetros que puedes hacer a pie siguiendo los paneles informativos instalados entre las torres. No hay edificios, no hay vitrinas, no hay carteles de prohibido tocar.
Las trincheras siguen siendo trincheras. Los postes del alambre de espino siguen siendo postes. Los barracones han sido reconstruidos con madera y técnica de época, tal y como eran en 1916. Lo que ves cuando caminas por el museo no es una recreación turística, es el lugar real, con las estructuras reales, en el lugar real donde estuvo el frente. Hay posiciones de ametralladoras cavadas en la roca, con los sacos de arena todavía en su sitio. Hay pasadizos subterráneos de pocos metros cuadrados, donde los soldados dormían en literas de madera apiladas. Hay letrinas, cocinas de campaña, almacenes. Hay un observatorio de artillería instalado en la base de la Torre Grande, desde el que los oficiales italianos dirigían el fuego sobre las posiciones austriacas en el lado opuesto del paso. Es un lugar silencioso, incómodo de una forma que cuesta definir. Cuando estás ahí dentro y entiendes que eso no es una maqueta, sino el sitio donde vivieron y murieron hombres reales, el paisaje cambia. Las torres ya no son solo una formación geológica bonita, son un testigo. Hay dos refugios en las Cinque Torri que merecen un párrafo propio. El refugio Averau está a 2.413 metros y es uno de los refugios de montaña más altos y más antiguos de los Dolomitas. Fue construido en 1897, lo que significa que lleva más de 125 años sirviendo comida y dando cama a montañeros en ese rincón del mundo. Desde su terraza se ve la Tofana di Roces, el Pelmo, el Civeta y en días despejados prácticamente todo el macizo ampezzano. El menú es de refugio de montaña bueno: goulash, canederli, strudel de manzana, vino caliente en los días de frío. El refugio Scoiattoli está un poco más abajo, a 2.255 metros, justo al pie de las torres. Su nombre rinde homenaje al Club de Escalada de Cortina. Es más concurrido, más accesible desde la Silla de Hierro y tiene el privilegio de tener las torres literalmente encima. Si te sientas en su terraza con un café por la mañana temprano, antes de que lleguen los primeros grupos, es uno de esos momentos que son difíciles de explicar y muy fáciles de recordar. En temporada alta, en julio y agosto, ambos refugios se llenan, especialmente a la hora del almuerzo, cuando llega la oleada de excursionistas que suben con la Silla de Hierro. La recomendación es reservar o comer fuera de los horarios punta. Las Cinque Torri están en la carretera SS48 entre Cortina d'Ampezzo y el Paso Falzarego. En coche, la referencia es el parking de Vall de Dones, en el kilómetro 15 de la SS48 aproximadamente. Desde allí sale la Segovia, la Silla de Hierro, que te sube hasta el plató en unos 12 minutos. Funciona de junio a octubre, con el horario habitual de las instalaciones de montaña italianas. El trayecto cuesta alrededor de 10 euros por persona en temporada. Si prefieres ir andando, hay un camino señalizado desde el parking que sube en unos 45 minutos con desnivel moderado. Es perfectamente accesible para cualquier persona con un mínimo de forma física y calzado adecuado. En verano muchos senderistas combinan la subida a pie con la bajada en silla o al revés. Desde Cortina d'Ampezzo hay autobús hasta el Paso Falzarego con parada cerca del parking en temporada. Es la opción más sostenible si ya estás alojado en Cortina. El momento más interesante para estar en las torres es al amanecer o en las últimas horas de la tarde. A mediodía, el plató se llena, la luz es plana y el ambiente se parece más a un parque temático que a una montaña. Si puedes llegar antes de las 9 de la mañana, tendrás el sitio casi para ti.
Si estás disfrutando de este documental, lo mejor que puedes hacer ahora mismo es suscribirte. Publicamos contenido como este sobre destinos que merecen una historia de verdad, no un listado de restaurantes. Y si vas a ir a los Dolomitas, el primer capítulo de la guía secreta de Dolomitas está disponible gratis en el enlace de la descripción. Incluye los mejores puntos del macizo, cómo moverse, cuándo ir y qué evitar. Seguimos con las Cinque Torri. Las Cinque Torri son uno de los destinos de escalada clásica más importantes de los Dolomitas. Las primeras ascensiones documentadas en la Torre Grande se remontan a finales del siglo XIX. El doctor John Ball, presidente del Alpine Club de Londres, fue uno de los primeros exploradores en documentar el grupo. Después vinieron los Alpini, los montañeros vieneses, los Scoiattoli de Cortina. Cada generación dejó sus propias rutas, sus propios grados, su propia firma en la roca. Hoy en las torres hay rutas de todos los niveles, desde vías de grado 2 o 3 accesibles para principiantes acompañados por un guía, hasta itinerarios de 5 y 6 que requieren experiencia técnica. Los Scoiattoli mantienen un registro de las rutas y organizan cursos de escalada para todos los niveles. Para quien no escala, pero quiere algo más que un paseo, la vía ferrata degli Alpini es una de las más interesantes de los Dolomitas. Sigue en parte el recorrido de las trincheras de la Primera Guerra Mundial, con cadenas y escalones instalados en los pasos más expuestos. No es técnicamente difícil, pero requiere arnés, casco y, si no tienes experiencia previa, la compañía de un guía. La mejor temporada para escalar es julio y agosto, cuando las tormentas de tarde son predecibles y las paredes están secas. En septiembre hay menos gente y la luz del atardecer sobre la roca es difícil de superar. A 10 kilómetros de las Cinque Torri está Cortina d'Ampezzo. Vale la pena hablar de ella, aunque sea brevemente. Cortina es cara. Es uno de los destinos de esquí más exclusivos de los Alpes italianos, y eso se nota en los precios del alojamiento, del parking, de la copa en la terraza del bar. Pero también es espectacular. Está rodeada de 4 grupos de montañas diferentes. Tiene uno de los sistemas de pistas más extensos de los Dolomitas. Y en verano se convierte en una de las bases más cómodas para explorar el macizo ampezano. Su historia es la de muchos pueblos alpinos de frontera. Fue del Imperio Austrohúngaro hasta 1918. Su arquitectura mezcla el chalet tirolés con el edificio de apartamentos italiano de los años 60 y el hotel de lujo contemporáneo. Es una mezcla que debería ser un desastre visual y, sin embargo, con las montañas de fondo, funciona. Los Juegos Olímpicos de Invierno de 1956 la pusieron en el mapa mundial y los de 2026 la vuelven a poner. Si vas a los Dolomitas en invierno en los próximos años, Cortina estará en el centro de todo. Para alojarse en las Cinque Torri, Cortina es la opción más completa. También puedes alojarte en Pocol, un pueblito pequeño que está en la misma carretera del Passo Falzarego, mucho más tranquilo y bastante más barato. Las Cinque Torri, al atardecer, son uno de los espectáculos fotográficos más potentes de los Dolomitas. El enrosadira es el fenómeno por el que la roca dolomítica se tiñe de colores anaranjados y rosados en los momentos de salida y puesta de sol. La palabra viene del ladino y significa, literalmente, volverse roja.
no es magia, es óptica. La luz solar al amanecer y al atardecer viaja a través de una capa mucho más gruesa de atmósfera que a mediodía, lo que filtra las longitudes de onda cortas y deja pasar principalmente el rojo y el naranja. La roca pálida de la dolomita actúa como una pantalla de proyección excepcional. En las Cinque Torri, este fenómeno es especialmente intenso porque las torres están expuestas al oeste. El atardecer las ilumina de frente. En los 30 minutos que van desde que el sol toca el horizonte hasta que desaparece, las torres pasan del blanco al dorado, del dorado al naranja, del naranja al rojo oscuro y finalmente a un violeta frío cuando la luz se va del todo. Es un proceso que dura poco más de media hora y que cambia completamente de un día para otro según las nubes. Los mejores puntos para fotografiarlo están en el sendero que rodea las torres por el oeste, justo antes del Rifugio Scoiattoli. Llega 30 minutos antes de la hora calculada de puesta de sol. Lleva una chaqueta y apaga el móvil por lo menos durante esos 30 minutos. Hay cosas que se disfrutan mejor sin pantalla por medio. Para entender por qué las Cinque Torri tienen esa forma, hay que viajar 250 millones de años atrás. En el Triásico, esta región era el fondo de un mar tropical poco profundo, cálido, con arrecifes de coral. Los organismos marinos acumularon durante millones de años capas de carbonato cálcico y magnésico. Esa acumulación, transformada por el tiempo y la presión, es la dolomita, la roca pálida, casi blanca de día y naranja al atardecer, que ves en todas las formaciones de este macizo. Cuando las placas tectónicas africana y europea colisionaron y levantaron los Alpes, ese fondo marino emergió. Lo que era un arrecife de coral se convirtió en una cordillera. Los dolomitas llevan ese origen marino inscrito en su composición química y en sus fósiles. Pero la forma específica de las Cinque Torri es más reciente. Durante millones de años de erosión, el agua, el hielo, los cambios de temperatura y la gravedad fueron tallando la roca. La dolomita es dura, pero tiene grietas naturales, planos de debilidad donde el agua penetra, se congela y parte la roca. Las torres no son columnas independientes que crecieron hacia arriba. Son lo que queda de una pared más grande que el hielo y el tiempo fueron destruyendo desde fuera hacia adentro. Lo que ves hoy es el esqueleto de algo mucho más grande que ya no existe. La UNESCO declaró los Dolomitas Patrimonio de la Humanidad en 2009, en parte por este valor geológico excepcional. Son un libro de texto a escala real sobre cómo se forman y destruyen las montañas. La temporada principal de las Cinque Torri es de junio a octubre. Junio y septiembre son los meses más recomendables si quieres el equilibrio entre buen tiempo, paisaje verde y poca gente. Julio y agosto son los picos. Más turistas, más calor, más probabilidades de tormenta de tarde entre las 3 y las 5. Si vas en verano, sal temprano y baja antes de las 3. En invierno, el acceso es posible con raquetas de nieve o esquís de montaña, pero la silla de hierro no funciona. El plató cubierto de nieve con las torres al fondo es una imagen que muy poca gente ha visto y que no se parece en nada a la versión de verano. Además de las torres y el Museo de la Gran Guerra, en los alrededores hay otros atractivos que justifican quedarse más de un día. El paso Falzarego y el paso Valparola están a pocos kilómetros. El lago de Fedaya está a 1 hora en coche. La Marmolada, el glaciar más grande de los Dolomitas, está a 45 minutos. Una sugerencia concreta:
Si tienes un día en la zona, sube a las Cinque Torri por la mañana temprano, haz el recorrido del museo, come en el Rifugio Averau, baja a tiempo para ver el atardecer desde el plató y después cena en Cortina. Es uno de esos días que se quedan. Las Cinque Torri son muchas cosas al mismo tiempo. Son historia de montañismo, son historia militar, son el lugar donde los soldados italianos y austriacos pasaron 2 inviernos combatiéndose a 2.200 metros de altitud. Son un refugio construido en 1897 que sigue sirviendo goulash. Son una formación de roca que lleva 250 millones de años en construcción. Y son el atardecer. Ese momento en que la dolomita se vuelve roja y las torres proyectan sombras largas sobre el plató y el único ruido es el viento. Si vas a los Dolomitas y solo puedes ver un sitio que no sea Lago Braies, ni Trecime, ni ninguno de los lugares que aparecen en todas las fotos, que sea este. No por las torres, por lo que hay entre ellas. Si quieres prepararte el viaje en serio, el primer capítulo de la guía secreta de Dolomitas está gratis en el enlace de la descripción. No hace falta que compres nada. Entra, descárgalo y empieza a planificar. Suscríbete si quieres más documentales como este. Publicamos sobre destinos que merecen más que un post de Instagram. Hasta la próxima.